Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, después de un rato de no poder hacer video, por afortunadamente por trabajo, algunos cursos que estoy dando, y algunos proyectos con los cuales estoy participando, pero ya estamos aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer un proyecto ya muy conocido por ustedes, que es el batch de ¿cómo se llama? De preparado de Logix Pro, el cual es pues ya muy conocido por todos ustedes porque se encuentra en la red diferentes programaciones, diferentes formas de ver el proceso. Yo lo voy a hacer a mi manera personal, como yo pues, quería hacerlo de acuerdo a mis ideas. En la pantalla pues está más o menos cómo sería un proceso de batch de llenado de tanque automático. Entonces me nació la idea de hacerlo a mi manera, esperando que les guste, que les agrade y que me comenten. Y es muy importante que me comenten para yo poder así seguir con sus videos, saber qué les gusta, qué no les gusta. También que se suscriban al canal, que me comenten, que me compartan, es muy importante para seguir haciendo videos. Entonces, pues la idea es esta. Este es el famoso batch de mezclado de Logix Pro Simulation. Les repito, hay muchas versiones en la red. Esta es mi programación personal. Entonces, pues les voy a mostrar más o menos cómo trabaja según mi programación, ¿ok? Aquí tengo el tanque, mi agitador, mi quemador y mi control de temperatura, mis bombas y mis flujómetros. Estos me van a detectar la cantidad de producto agua que yo quiero que entre de acuerdo a cada bomba. Estos procesos se utilizan mucho en las recetas que usan las empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen cierto producto, el cual lleva ciertas cantidades de ingredientes. Entonces una forma de automatizar es que se vayan agregando los ingredientes automáticamente, que se calienten si lo necesitan a cierta temperatura, que se agite. Entonces pues es muy necesario en la industria las famosas recetas, ¿ok? Entonces mi programación es oprimir y restar. Va a empezar a salir producto de las dos bombas controlados por unos flujómetros. Después de un tiempo, de acuerdo a la cantidad que yo le programé en este display, es la cantidad de llenado que va a tener el tanque. Después de que ya se llenó, va a empezar a agitar y a calentar. Después de que ya llegó un tiempo de temperatura, se apaga y sale el producto y nuevamente automáticamente vuelve a llenarse de acuerdo a la cantidad de producto que yo le puse. Yo puedo manipular esto. Como el tanque es de 300 litros, yo no me puedo exceder. Si yo le doy 400 y lo doy enter, no me va a funcionar. Me van a mandar una alarma y solamente al tanque le caben 300 litros. Entonces yo coloco 300, le doy enter, automáticamente aquí se coloca. Si le doy 400 y le doy enter, no se coloca nada porque nada más está programado a 300. Si le doy 200 y le doy enter, automáticamente cambia. Y esa es la cantidad de producto que me va a dar. ¿Ok? Esto es lo que voy a estar yo trabajando. Otra cosa también, durante el proceso no puedo cambiar la cantidad de producto. O sea, si yo la tengo programada a 100 y está trabajando y yo un operador, otra persona cambia la cantidad, el sistema no va a trabajar, solamente que me vaya yo a paro. Ya en paro, entonces ya le puedo cambiar y le doy enter y cambia. ¿Ok? Mis sensores de nivel alto y nivel bajo nada más los voy a utilizar como seguridad, no los voy a utilizar para asegurarme el nivel de producto. ¿Qué más también? Sus lámparas de run y tanque lleno y tanque vacío. Esto nada más voy a trabajar con el selector A. Posteriormente voy a ver si puedo hacer una programación un poco más completa en la cual yo pueda seleccionar ciertos tipos de tiempos de productos, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿ok? Ahorita voy a enfocar a Entonces, bueno, vamos a simularlo. Acá tengo mi programación, la voy a empezar de cero
pero ahorita no se los voy a mostrar porque la vamos a hacer todos juntos en un video. Espero que se hagan un solo video, si no va a ser en 2 videos, pero sí les vuelvo a comentar, suscríbanse, denle like y vamos a tratar de hacer más proyectos que les guste, que les enseñen, o que la gente que les gusta mucho esto de la automación, si yo les puedo ayudar con mis pocos conocimientos, adelante, con mucho gusto. Ok, entonces les encargo que se suscriban y que le comenten. Bueno, voy a echar el proyecto. Está en room, está en 200. Vamos a ver. Ahí va. Ahorita lo tengo programado en 200. Ok. Después de un tiempo vuelve otra vez el proceso a iniciar nuevamente. Ok. Pero ¿qué pasa si yo le quiero cambiar de la cantidad aquí? Si le doy enter, a ver qué pasa. Nada más me da 200, porque yo le programé 200 por seguridad. Imagínense, aquí está, ya la receta está fija. Bueno, yo quiero cambiar a 300, le doy stop, le doy enter y me cambia a 300. Miren qué pasa. Ahí ya está a 300, está llenando a 300, ok. Si yo le cambio aquí a 100, no me va a funcionar. Solamente que le dé stop me va a funcionar, ok. Ya le cambié a 100 litros. Ya está, nada más me está dando 100 litros. Eso es pensando en un proceso más o menos de acuerdo a mi necesidad. Les vuelvo a repetir, puedo hacer otra automación utilizando tiempos diferentes, bombas diferentes, agregándole más cosas. Por ejemplo, me gustaría agregar una alarma, agregarle más cosas, y sí lo puedo hacer, y lo vamos a hacer utilizando esto, ¿ok? Entonces, pues esto era lo que yo quería que vieran. ¿Qué pasa si le doy 250? Tengo que irme a stop, le cambio y está a 250. Ok. Ahí está nada más en 250. Vamos a cambiarle que nada más quiero 50. Ok. Le doy stop. Vamos a darle 50. A ver qué pasa. Ahí está nada más 50. Bueno, pues ese es el proyecto que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo en un solo video, sino en 2. Entonces, nuevamente les comento, espero que les haya gustado. Coméntenme qué les gustaría ver y con mucho gusto hacemos más programaciones, ¿ok? Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, pues ya regresé. Vamos a empezar con la programación. Espero que sí les guste. Estoy usando para cualquier curso. Me encuentro por el Estado de México. Manejo cursos con marcas de PLC como Siemens, Omron, Delta, Keyence, inclusive algún curso de lógica cableada, ya que es muy importante para aprender a programar PLC. Entonces, pues cualquier informe, les dejo mi correo, pues si necesitan alguna información, con mucho gusto. Ok, entonces también me encuentro en Facebook. También les voy a dar mi link para que me puedan localizar. Ok, bueno, esperemos que lo hagamos en un solo video. Si no, lo hacemos en 2, pero vamos a tratar de que sea en un solo video, ¿no? Vamos a bajar nuestra secuencia esta, ya que esto nos ayuda para arrastrar las entradas y salidas. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Primero vamos a manejar con nuestro display. Vamos a hacer, para no estar batallando muchas líneas, vamos a hacer unas 10, 11.
12. Te vamos a quitar. Vamos a empezar con este. Este es nuestro botón de Enter. Ok. Y aquí vamos a poner un negado, que es nuestro run, que es el run de sistema. Aquí vamos a emplear un convertidor, que es el que nos va a convertir a una señal análoga para el display. Aquí está. Y aquí vamos a manejar la entrada, que es el 4. Bueno, 1, 3. Va a tener un destino. Esto lo vamos a mandar a una memoria interna, que son de datos análogos. Este no lo encontramos acá. Son integrales. Son los que manejan las integrales. Cualquier consulta, pues aquí están todos los datos que vamos a utilizar, ¿ok? Bueno, eso es para convertir el display en la cantidad que queremos. Ya está el primero. Ahora vamos con el segundo. Aquí sí nuestro botón Enter. Aquí vamos a hacer una comparación. Aquí está el símbolo para que se vayan guiando ustedes. En este caso es este. Es que no nos permite arrastrar. Aquí lo va a comparar como con la letra. Cuando nosotros le demos coloquemos la cantidad, se va directamente al contador y el contador va a mandar el dato para acá. Entonces aquí no le vamos a poner nada. Por aquí todo depende de que lo que le programemos, ¿ok? Muy bien, aquí entonces ahora vamos con igual con otro comparador, aquí más bien no es un comparador, este es un move. El dato de aquí lo vamos a mover a una salida, la 0, 0, 4. Ok, pero también vamos a poner aquí va a haber un branch y aquí vamos a poner un divisor, aquí es matemáticas. Aquí vamos a dividir el dato vamos a ver si nos deja arrancar de aquí. Este dato con el 1. Más bien el destino lo va a mandar. Ok. Muy bien.
Y aquí de aquí vamos a partir con otro branch. Aquí vamos a encontrar, vamos a colocar otro move. Digamos que esta es la parte más tediosa, ¿eh? Y aquí este move vamos a mover el valor este. Vamos a mover este valor, le vamos a mandar al contador, que todavía no ponemos, pero lo vamos a poner una vez. C5 0 punto pre. Pre se refiere a la cantidad que le programamos, ya preseleccionado, ¿ok? Y aquí vamos a otro move, que ya será el número, igual también. Y aquí es con el otro contador. Aquí está el serio, aquí está, no, pero aquí le faltó pre. Punto pre. Ok. Bueno, aquí ya estamos comparaciones y movimos de un dato a otro lado. Ahora vamos con la 2. Aquí vamos a poner otra comparación. A ver, no es cierto, aquí también es comparación, si es una comparación. Aquí está. Si el contador C5 es igual al contador 1, me vas a mandar una salida de una memoria interna. De una memoria interna que va a ser podemos hacerlo desde acá. Vamos a memorias. Y en este caso es la 0. Pero aquí hay que ponerla bien. Normalmente no acepta. Bien, aquí está. Cuando ya los contadores están iguales, va a mandar una señal. Ahora vamos con la 3. Ok. Y aquí vamos a activar nuestro primer contador. Pero va a depender de aquí la marcha. Esta va a ser siempre una condición que el sistema funcione, solamente que estén en run. Es para evitar problemas de que se active aunque no esté en run. Aquí vamos a poner nuestro primer flujómetro. Y que no esté la etapa 0, que esté la etapa 0. Si esta etapa 0 va a activar el primer contador. 5, 0. De aquí no le pongo nada porque es lo que se le va a colocar en el display. Esto se queda en 0. No, más bien este es el que se le va a colocar en el display,
Ese es el tiempo que va en los eventos que van transcurridos. Este es el que, en este caso, va a copiar el valor que uno le dé acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con otro contador. Muy bien. Entonces aquí también si está en la marcha, si está el flujómetro 2 y si está la etapa 0, me va a activar el 1. Bueno, aquí está mi contador, ok. Vamos con el 5. Aquí ya es cuando vamos a arrancar el sistema. Este es el clásico de este arranque de un motor o un sistema con su enclavamiento. Ok. En este caso va a ir el start, el stop, pero aquí se va a activar una memoria, esta memoria de aquí, la marcha, y esta a su vez un enclavamiento. Ok. Ahora vamos con las 6. Bueno, aquí nos falta algo. También vamos a arrancar nuestra lámpara de run. Nuestra lámpara de run. Ok. Así vamos con las 6. Vamos aquí a poner 2. Un abierto, un negado. Otro negado. Y aquí ya está nuestra salida, pero nos falta otro abierto aquí. Muy bien, entonces aquí igual si está la marcha, la condición que esté la marcha, si también está que son nuestros sensores. Bueno, aquí es nuestro sensor de nivel alto. Si no está nuestro C5, y tampoco, y si está nuestro temporizador, que no le hemos colocado todavía, pero te lo vamos a colocar. Ok. Muy bien. Pero aquí le falta algo. ¿En qué momento quiero que se active? Ya cuando terminó. Es de DN. Ok. Entonces aquí nos va a dar un launch. De hecho aquí va un launch, que es un set para nuestra bomba. Nuestra bomba 1. Igual esto se repite para nuestra bomba 2, que en este caso es esta. No es cierto, espérenme. Nuestra bomba 1. El orden de las bombas no importa, como va a entrar al mismo tiempo, no hay tanto problema. Entonces aquí es igual, también está la marcha,
Si está el nivel alto es por seguridad que no se derrame por alguna falla del programa o de algo, que se derrame el producto. Aquí vamos a preguntar que si está pero aquí es el 1, perdón, el 0. Y también si está el timer. La bomba 2, ok. Hasta aquí vamos bien. Bomba 1, bomba 2. Ok, ahora ya vamos con otro, con la 8. Aquí está igual también. Ese se repite en todos, es para asegurarme que esté prendido el sistema. Si está en nuestro nivel alto. No es cierto. No, es que está 5. Contador 5. 0. Y si está esta, pero esta no, aquí está, es la etapa 0. Y si también está el sensor 1. Ok, si está esto, me vas a desconectar. Aquí es ULANCH. Entonces te lo borramos. En ese caso es la bomba esta. Bomba 1. Aquí me está activando y aquí me la está desactivando. Ok. Muy bien, pero aquí hay un branch. Ay, no es cierto. Entonces vamos a ponerlo aquí adentro. Aquí vamos a poner otro. Ahí está. Ya estamos con la 8. Y con la 9 casi lo mismo. Copy. Basta. Ahí está. Aquí nada más le vamos a cambiar los valores. Ok. Si está la 1. Si está ese 5.1. Si está la etapa 0 y si está ese 5, igual también. Pero aquí ya cambia. Bueno, sí, es la misma. Pero aquí me va la 2. Aquí me está descontando las dos bombas, ¿ok? Bueno, muy bien, vamos ahí. Entonces, a ver, ¿qué más sigue? Ya descontamos las bombas. Está ya nuestro sistema del display. Y vamos a seguir. Ok. Bueno, aquí vamos con otros 3. Y aquí va nuestro timer. Aquí vamos a arrancar nuestro timer, ok. Aquí igual. Este hace 5.0. Y aquí ya cuando ya están los dos me va a arrancar el timer. T4. 0. Aquí está. Pero aquí, es que le pusimos 3 y no, es 0. Estamos preguntando que si ya está lo estamos preguntando aquí. Muy bien.
Ya está nuestro timer, pero aquí también lleva un branch. Y aquí va otra memoria, pero es la 2. Otra memoria interna. Ok. Aquí vamos otra vez con el siguiente. 4. No, pero este no. Es un negado. 1, 2. Vamos a ponerle otro. Muy bien. Entonces aquí igual también la marcha. Si está nuestro temporizador. Ok. Si está nuestra memoria. Ok. Y también está nuestra bomba de vaciado. Y también está nuestra entrada. Nuestro termostato. Si no está nuestro termostato. Y también si no está en la memoria. Pero aquí no, aquí es 0. Que la tapa 4 nos va a activar. Aquí nos va a activar el quemador. Nos va a activar el quemador. Ok. Muy bien. Pero aquí lleva un branch. Y aquí también lleva uno. Y lleva nuestra salida. En este caso aquí va a ser el quemador. Si ya está el quemador, nos va a activar nuestra bomba de vaciado. A ver. No es cierto. Nuestro agitador. Si está el quemador, también va a estar el agitador, ¿ok? Bueno, aquí también lleva otro branch. Y también nos va a dar un launch. Nos va a energizar esta 3, una etapa 2. Ok, ahí está. Ya tenemos con la 11, vamos con la 12. Aquí están. Y vamos a poner 3 negados.
aquí va a estar. Sí, ya está el termostato. Está la marcha. La 303. Sí está el agitador. La bomba 2. Y no está la bomba 1. La bomba de vaciado. Pero aquí, a ver, 12, 2. Aquí nos falta 1. Que esté la 1, 3. Pero va a ser, este va a ser. Entonces aquí ya hacemos un branch. Ok. Y aquí vamos con un otro lunch. Que aquí va a ser la B3. Que va a ser la etapa 3. Pero aquí lleva también un... Aquí está del quemador. Muy bien, pero aquí en el 12, aquí lleva una memoria. Memoria. Y aquí lleva otro branch. Aquí vamos a poner reset de contadores. Pero este va a estar hasta acá. No es cierto. ¿Cómo está? A ver, aquí ya me equivoqué. De aquí. Muy bien, ahí está. Pero aquí me falta una derivación. Que es... una B.
10. Ok. Bueno, aquí vamos a ver el tiempo. Si no, ahorita regreso. Tengo que checar el tiempo del video.